Hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo ciclo de charlas con historia. La charla número 20. Ayer en el promo de Vivo anunciábamos que es la última charla de este ciclo 2020. Así que bueno, muchas gracias por estar acompañándolos. Mezcla de sentimientos, la verdad. Por un lado, feliz por la experiencia que hemos atravesado a partir de este ciclo, y por otro lado, bueno, dejando abierto, por supuesto, los proyectos para el próximo año. Quizás volvamos a encontrarnos en este espacio, tal vez podamos recuperar el espacio de la radio. Eso lo vamos a ir viendo seguramente en el transcurso de los meses. Así que bueno, muchas gracias ahí a los compañeros que se están uniendo, nuestros compañeros de la asociación, Martín, Fati, María, más gracias por estar acompañando en este último ciclo de charlas. Bueno, Fátima ha estado comentando viernes anterior acerca de el próximo lanzamiento de la revista UNAI, tiempo atrás, que es una revista que va a lanzar la Asociación Civil de Investigadores en Historia de Santiago del Estero, a la cual nosotros pertenecemos. Y habíamos mencionado en el vivo de ayer que hoy vamos a estar haciendo referencia y vamos a estar dando información. Quizás quienes ya nos siguen también en otras redes sociales han estado viendo un poco acerca de la presentación, pero bueno, contarles también cuáles son las características de esta revista. Primero, que es la primera revista digital de historia de Santiago del Estero. También, sobre todo en cuenta, ¿no?, que hace 26 años que no hay una revista en nuestra provincia que esté dedicada exclusivamente a la historia de Santiago, así que definitivamente va a ser un gran aporte a la historia de nuestra provincia, y sobre todo, particularmente, un orgullo de formar parte como jóvenes investigadores de tamaño proyecto, y sobre todo haberlo podido concretar, ¿no? Es un proyecto en el que se viene trabajando hace aproximadamente un año ya, con mucho sacrificio, y que bueno, nos ha encontrado en este año tan particular a todos, pero que de cualquier manera ha permitido, quizás cambiando un poco sobre la marcha los planes, pero ha permitido que este proyecto pueda concretarse. Así que bueno, con mucho orgullo y expectativa queremos contarles que el próximo lunes 14 de diciembre a las 19:30 horas se va a estar realizando el lanzamiento de nuestra revista UNAI, tiempo atrás. Contarles también cómo se pueden unir, ¿sí? Va a ser una transmisión en vivo a través de nuestra página en Facebook, Asociación Civil Santiagueña de Investigadores en Historia. Y también seguramente unos días antes vamos a estar subiendo por las diferentes redes sociales un link para que aquellos que quieran participar a través del Zoom también, ¿sí?, para que puedan inscribirse a través de ese link, de ese enlace. Bueno, en el día de hoy, ayer habíamos estado conversando con el profesor Pablo Ricardo Paz Sayago. Nos ha comentado un poco acerca de su trabajo, de lo que vamos a estar escuchando hoy, de lo que va a tratar nuestra charla. Centros clandestinos de detención en Santiago del Estero, 1975-1983, el caso del Departamento de Informaciones Policiales, la DIP, ¿sí?, más conocida como DIP. Les voy contando que el profe Pablo Paz Sayago es profesor en Historia, egresado del Profesorado Provincial número 1 durante el año 2017. Así que lo vamos a estar recibiendo. Seguramente Pablo ya se va a estar uniendo, está unido ahí. Así que ya pronto le vamos a dar la bienvenida. Los voy invitando, como siempre, que estén atentos a la charla para ir dejando sus dudas o sus consultas, seguramente en los últimos minutos de la charla. Así podemos ir escuchando las respuestas, ¿sí?, del profe. Ahí vamos a ver de hacerle la invitación a Pablo. Ahí está Pablo. Vamos a invitarlo a que se sume. Hoy es un día muy particular, con mucha ansiedad. Como les decía al principio, sentimientos encontrados.
todos nuestros compañeros de la asociación acompañándonos en la última charla, así que eso ayuda mucho también en este día. Buenas tardes, dime, ¿cómo Hola estamos? Pablo, ¿cómo estás? ¿Se escucha? ¿Perfecto? Perfecto. ¿Sí? Genial, genial. Buenísimo, Muy buenísimo. bien. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, bueno, ahí decía al principio, ¿no? Con sentimientos encontrados. Felicidad por cómo estamos terminando este ciclo, por suerte ha sido exitoso, hemos tenido mucha gente que nos ha acompañado, muchos de los que están hoy nos han acompañado durante estos meses, pero bueno, por otro lado ahí dejando abierto a lo que pueda venir también. Y esto es algo innovador, es algo particular que nos dio la etapa de cuarentena. Y la verdad que está muy bien pensado y es una felicitación para el grupo de investigadores, de los jóvenes investigadores que bueno, pudieron armar todo esto. Hay gente que no tiene oportunidad de escuchar charlas, de escuchar disertaciones, exposiciones, y yo creo que mucha gente se ha acercado a los intereses de la historia gracias a esto, gracias a las charlas. Es una genial idea y lo cual tuvo una muy buena aceptación. Sí, la verdad que sí, Pablo, nos ha acercado mucho con nuestros colegas, aparte el contexto de pandemia, de una u otra forma nos ha obligado a reinventarnos en diferentes Sí, aspectos, sobre todo los que somos docentes, sabemos que es así, y bueno, también en el campo de la investigación, de la difusión, de la historia también, y bueno, este es uno de esos casos. Así que, bueno. exactamente, totalmente, totalmente. Bueno, Pablo, Eh, vamos a transitar entonces esta última bien, charla. Tienes el honor de sí, acompañarnos en esta última charla y ayer ya más o menos contábamos acerca de tu trabajo, un trabajo que es trabajo final de tu profesorado en historia del año sí. 2017, mencionabas, y En que el, también do- nos has presentado, perdón, ¿cómo Pablo? en el 2018, en realidad. El 2018. 2017 terminé de presentar el trabajo y en 2018, principio del 2018, lo pudimos hacer la defensa, lo que llamamos la defensa del trabajo. Bien, y es un trabajo que también nos has estado presentando y que hemos compartido ahí el espacio junto con el profe Martín Carmona también en el foro Repensar que se ha realizado en el foro. Sí, exactamente, ¿te acuerdas? Eso fue ese mismo año, 2018 creo que fue el mismo 2018. año. Y era Sí, la misma temática lo había desarrollado en aquel entonces. Y es la primera vez que me subí a un escenario, ¿te acuerdas? Ante y con público, Felipe todo Piña, era, y con y con Felipe Felipe Piña al Piña, lado. la verdad, tener a Felipe Piña ahí te generaba un poquito de presión, pero salió genial ese vuelta, doctor. Bueno, Pablo, acerca de tu trabajo que mencionábamos que Sí, tiene que ver con los centros clandestinos de detención, analizando el caso particular de la DIP aquí en Santiago del Estero y un periodo también particular con respecto a eso. Primero, ¿qué es lo que te sí, lleva a trabajar este tema? buenísimo. Vos sabés que en el 2015 ganamos un concurso con los compañeros del profesorado para viajar a Buenos Aires y entre el proyecto era conocer la ESMA, sería la Escuela de Mecánica de la Armada, y donde era un centro clandestino de detención y ahora está armado como de espacio de la memoria. El viaje fue genial porque me ha despertado miles de preguntas, miles de dudas, y me preguntaba siempre cómo habrá sido la etapa de la dictadura en Santiago, cómo se habrá desarrollado. Esa era una de las principales cuestiones y ahí he empezado a ahondar en el tema. Ha empezado a investigar, he empezado sobre todo la mayor fuente que se encuentra en el caso de Santiago, está desarrollada por el Instituto Espacio de la Memoria, a lo cual el 90% de la información se lo debemos a ellos y a su trabajo. Y ahí cuando iba ahondando en el tema, vos sabés que surgen muchas curiosidades y cosas que te llaman mucho la atención, en lo cual, bueno, ahora les voy a estar contando el porqué de las cuestiones. Entonces ahí surgieron preguntas como, por ejemplo, ¿cuántos desaparecidos hubo en Santiago? ¿A quiénes detenían? Si detenían a hombres, a mujeres, eh, cómo se desarrollaba el aparato represor en lo que es la provincia, cuántos centros clandestinos había, a dónde estaban ubicados, cómo era su conformación. Es una serie de preguntas de lo cual va generando inquietudes y eso me ha llevado a ahondar más que nada en el trabajo. Bien, bien, Pablo. Y cuando decides
iniciar ese trabajo de investigación, ¿por dónde empiezas? ¿Con qué primero tomas contacto para iniciar tu investigación? ¿Qué tipo de fuentes son las primeras a las que recurres o bibliografía? No sé por dónde empieza tu trabajo. El trabajo comienza por explorar los artículos del Instituto Espacio de la Memoria, como te decía, y vamos a ver que el trabajo mío se centra fundamentalmente en un testimonio oral, un trabajo oral. Todo lo que se conoce sobre esta etapa, la gran parte de lo que se conoce es gracias a las personas que lograron sobrevivir y los cuales pueden testimoniar de su pasar. Los datos que se conocen de la DIP, los datos que se conocen de quién eran los represores, los elementos de tortura, las formas, la modalidad en la que se torturaba a la gente, se conoce todo gracias a las personas que lograron sobrevivir a eso y también se animaron a contar también su pesar, porque la verdad que no es fácil, ¿no? No es fácil, la verdad, que te cuente una persona su pesar, que se cuente tu trauma, porque también he tenido la oportunidad de charlar con dos personas que me encantaría nombrarlo al final, lo cual es duro. En el momento de la entrevista, hasta a mí mismo me conmueve, eh, hasta incluso, por no decirlo, hasta las lágrimas, porque es un relato muy atroz. Y rememorar eso, sin duda, no es fácil para la persona que lo vivió. Seguro, y Así aparte que, escucharlo sobre todo, en primera persona, sí, ¿no? Escucharlo en primera persona porque por ahí quizás ir a una bibliografía y leer y desde ese lugar encontrarse con información es una cosa, pero ir a una fuente oral y escuchar en primera persona lo que ha sido parte de la historia es, sí. me imagino que tener contacto con esa información debe ser movilizador y ahí también, ¿no? Nos enfrenta seguramente como historiadores la necesidad de buscar la objetividad a la hora de transmitir y de reescribir después esos relatos. Exactamente, exactamente. En el trabajo lo que intento ser, siempre digo esto, es ser lo más neutral posible, tratar de ser acercarme a lo más objetivo posible. Eh, y la verdad que cuando empezamos a explorar el tema, todas las voces me llevaban a una persona que me ha logrado dar su primer testimonio y me ha logrado acercar sobre el tema, que es Luis Garay, que es director del Instituto del Espacio de la Memoria, y él, gracias a su testimonio, ahí me pude abrir un abanico de miles de testimonios más que podían encontrar en sus artículos, en donde, bueno, de ahí, base a los testimonios, uno puede dar dimensión de cómo era el contexto en lo que se estaba desarrollando los centros clandestinos de Santiago. Ahora, ahora bien, sí, me gustaría comenzar por conceptos claves que son importantes desarrollarlo a la hora de comprender este periodo. ¿Te parece? Bien, sí, eso te iba a preguntar, ¿no? Por ahí ya empezamos hablando de centro clandestino de detención, haciendo mención y quizás no sabemos qué era un centro clandestino de detención, qué características tenía, quiénes iban a Exactamente, esos lugares, ¿no? Y las conceptualizaciones que existen también respecto de los desaparecidos. Vos, exactamente. sí, Sí, te escucho. ¿Qué es un centro ¿podrías? clandestino de detención? Sí, Ahora, ¿qué es un centro clandestino de detención? Por ejemplo, para la CONADEP dice que los centros clandestinos de detención representaron el material indispensable para la política de desaparición de personas. Y la CONADEP que hace su informe, que se llama Nunca Más, un libro muy conocido, un informe muy conocido de la CONADEP, en lo cual divide a los centros clandestinos en dos tipos. Los centros clandestinos que son lugares transitorios, que se llaman LT, en donde el detenido no permanece más de semanas ahí en el centro, puede llegar hasta un mes, pero no es su permanencia durante un largo tiempo. Y luego lo divide a lo que es un lugar de retención de detenidos, en donde el periodo en lo que se va a encontrar el detenido va a ser más prolongado, y ya se está hablando de meses. Hace esta división de dos tipos. Y Pilar Calvero, que es una autora, lo cual forma parte del marco teórico, Pilar Calvero relaciona lo que es, utiliza la palabra campo de concentración, utiliza los campos y la sociedad forman parte de una misma trama. ¿Por qué? Porque uno manda un mensaje al otro. Y esto va a ser muy importante para cuando veamos dónde se ubicaba el centro clandestino, va a ser muy importante a la hora de comprender por qué era allí su ubicación, por qué eligieron ese punto. Uno se pregunta, che, pero si ahí se encargan de desaparecer personas, entran y salen,
¿Por qué lo ponen justo en ese punto de educación? Entonces vamos a ver que, dice Pilar Calveiro, que un centro clandestino de detención puede existir en una sociedad que elige no ver. Es que en realidad que por su propia impotencia elige no ver, porque en el contexto de terror que se vivía, la misma impotencia te lleva a no a poder hacer nada, justamente. Por más que quisieras, no vas a hacer nada. Y ahí viene otro de la... hay un índice que es alarmante, la verdad, que lo larga la CONADE, dice que el 90% de las personas que pasaron por un centro clandestino de detención no lograron salir de ahí. O sea, fueron asesinadas o fueron desaparecidas. Ahora, ¿quién es una persona desaparecida, por ejemplo? ¿Qué es un desaparecido? Calveiro lo dice que una persona desaparecida es toda aquella persona que prácticamente se fumó. ¿Por qué? Porque vos no sabes si está viva o muerta. Una persona, muchas veces, muchos de las personas que fueron desaparecidas se lo vio por última vez cuando las fuerzas policiales, las fuerzas de seguridad, se los llevaban detenidos. Y nunca más se supo de ellos. Entonces, una persona que está desaparecida, uno no sabe si está vivo o está muerto, si se lo llevó a otro país, no se sabe, o de última se supone que ha muerto, pero ¿cómo fueron sus condiciones de muerte? Si fue asesinado, se acribillado, largado al mar, no se sabe. Entonces, esto tiene un porqué también, y ya lo vamos a desarrollar. La CONADEP dice que el principal objetivo del centro clandestino era que la persona que caiga detenida ahí deje de ser. ¿Y qué significa dejar de ser? Por ejemplo, significa que destruye su identidad. En palabras de Gabriel Gatti también, que es un autor, que el objetivo de la desaparición de personas es destruir el edificio de las identidades. Destruye todo su cuerpo, su espíritu, y altera también la noción de espacio y tiempo. ¿Por qué? Porque la persona que estaba detenida, se sabe gracias a testimonios que están vendados los ojos, no sabe si es de día, de noche, cuánto tiempo transcurre, no sabe ni siquiera dónde está. Muchas veces son trasladados, no, casi la mayoría de las veces, perdón, son trasladados de un lugar a otro, y en donde vos pierdes la noción de espacio y tiempo. Entonces, Como una conexión, se puede una conexión hasta con uno mismo, más allá de con el exterior, hasta con la conexión con uno mismo, ¿no? exactamente, porque ya no pasas a ser Ximena Luna, no paso a ser Pablo Paz, sino paso a ser un número. Y también estoy dependiente, cuando estaba detenido, pasaba de ser dependiente de los represores, porque ellos podían elegir entre la vida y la muerte, en una sociedad, en un estado, en un contexto también de legítima violencia, también que podemos ahondar sobre ese tema. Eh, Según. vos estabas a la deriva, es más, hay testimonios donde los represores pasan a ser como especie de dioses. ¿Por qué? En el sentido de que ellos son dueños de la vida. Muchas personas intentaron quitar la vida, pero el cuerpo militar, que trabajaba con médicos también, se encargaba de que no te quite la vida, sino que ellos te la quitan. Entonces los testimonios relatan que uno no es dueño de su vida ahí, sino que ellos son dueños de tu propia vida. Entonces, Estela Schindler, que era una autora que desde poquito estoy empezando a leerla, en su libro Desaparición a Diario, agrega una tercer condicionante para cerrar este tema. Una persona puede estar viva o puede estar muerta, pero ella alegra una tercera condición, puede estar desaparecida, en lo cual no sabe qué pasa con la persona desaparecida, justamente. Ahora, siempre me pregunté por qué desaparecer. Esto no es una idea que sale de la noche a la mañana, no es una idea de una persona, no, sino que es un plan sistemático de represión que viene a nivel mundial. Vamos a situarnos en pleno contexto de la Guerra Fría. Claro. Cuando finalice la Segunda Guerra Mundial, tenemos un mundo bipolar. Estaba el bloque capitalista y el bloque comunista. Ahora bien, en el medio de este contexto, surgen las frentes de liberación nacional, como por ejemplo la guerra de Argelia, la guerra de Indochina, en donde ahí surge participación la escuela francesa con su doctrina de guerra revolucionaria, que va a ser una especie de base fundamental para lo que se va a hacer la conocida doctrina de seguridad nacional. La doctrina de guerra revolucionaria lo que lo dice es que se arma todo como sería una técnica de combate para combatir a un enemigo que no está fuera, como uno piensa que el cuerpo militar está para la defensa de la nación,
sino que ya no se piensa en un enemigo con un eventual ataque hacia el país, sino que el enemigo está dentro de cada territorio. Y ese enemigo que se intentaba combatir era el comunismo. Entonces, para esto, larga una serie de técnicas de combate en la escuela francesa, el adoctrinamiento de los cuerpos militares, el adoctrinamiento de los militares a nivel mundial, mejor dicho, y establece algunas de las pautas, por ejemplo, la zonificación del territorio, la división del territorio en zonas, como en el caso de Argentina, que se va a dividir en 5 zonas, la subordinación de las fuerzas de seguridad a las fuerzas militares, luego también, y se A ver, se corta un poquito la conexión, Pablo. ¿Me escuchas vos? Pablo, ¿me escuchas ahí? ¿Me escuchas ahí, Pablo? Si no, vamos a salir y te voy a volver a enviar porque hemos quedado sin sonido. Lo que vamos a hacer es, si es que vos me estás escuchando, te vas a desconectar, ¿sí? Vas a finalizar y te voy a volver a enviar la invitación. A lo mejor es tu auricular, ahí nos está diciendo Fati. Puede ser que se haya desconectado de tu teléfono, de tu aparato. No se escucha nada. Si no, sacalo directamente el auricular. Seguramente nos vamos a escuchar igual sin auricular. Ahí lo has desconectado ya al auricular. Ahí te escuchamos. Sí. Se escucha, pero Ahí se se corta escucha, un ¿sí ve? poquito. ¿Ahí nos escuchas vos? Ahora sí te escucho muy bajito, Estamos pero con se problemas. escucha bien. Sí me Ajá. había quedado, permíteme que lo pongo un poquito. Ahí parece que volvemos. Ahora sí, ahí está genial, ahí se escucha genial. Habíamos quedado en lo que es la antesala o la base fundamental de lo que va a ser la doctrina. ¿Se escucha así, verdad? Se te sigue escuchando cortado. O sea, en realidad lo que se traba es la conexión. ¿Está cortado? Bueno, me parece que lo que vamos a hacer es salir. Fíjate si vos puedes salir, Pablo. Si puedes salir de la charla y yo te vuelvo a enviar la invitación a ver si ahí retomamos la conexión. A ver, Pablo. Perfecto. Ahí sí, de ¿Me 10. escuchas? Ahora sí estamos de vuelta. Ahí te escucho. Vamos a retomar. Bien. Te decía Bueno, que la doctrina de retomamos guerra revolucionaria, sí, a ver hasta dónde se te ha podido escuchar, porque desde aquí sí, más o menos iba siguiendo lo que era tu relato. Lo que vos mencionabas era que todo esto que venías caracterizando anteriormente acerca de los diferentes tipos de procedimientos que se llevaban a cabo y que es lo que va a determinar la caracterización de los centros clandestinos, como también de las diferentes conceptualizaciones de la figura del desaparecido, no era ajeno, sino que estaba inserto dentro de un contexto internacional, latinoamericano, ¿sí? Que estamos hablando de la década del 60, del 70 aproximadamente, cuando sí. empiezan a aparecer estas agrupaciones, bueno, las guerrillas en América Latina, los brazos Es- armados de los partidos políticos también. exactamente. Y ahí es donde surge la doctrina de seguridad nacional,
que está impulsada por las Escuelas de las Américas, idealizada por Estados Unidos, en donde grupos militares de Latinoamérica van a realizar cursos de adiestramiento dentro de las Escuelas de las Américas. Y tenía como principal objetivo justamente lo que te estaba diciendo, la guerra antisubversiva, una lucha antisubversiva, el luchar contra ese enemigo interno, vuelvo a repetir, el enemigo interno era el comunismo dentro del territorio. Entonces, dentro de este contexto, estos ideales de la doctrina de seguridad nacional se van a instalar en Argentina siguiendo los pensamientos de Pilar Calveiro, durante el 66, que es durante el gobierno de facto de Onganía. Y en este contexto, que estamos signados con la creciente violencia, van a surgir grupos guerrilleros, grupos armados, mejor dicho, también, como por ejemplo las Fuerzas Armadas de Liberación en Argentina, las Fuerzas Armadas peronistas también, las Fuerzas Armadas revolucionarias, van a surgir los montoneros, por ejemplo, y surge también lo que se conoce, lo más conocido que van a ser el RP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, que va a ser el brazo armado del Partido Revolucionario de los Trabajadores, que sería el PRT. En este contexto, de creciente violencia y de creciente aumento del nacimiento de grupos guerrilleros, va a tener su foco de guerrilla, no bien rural como se desarrolla en Latinoamérica, sino más bien el foco guerrillero va a estar en lo urbano, donde se concentra la mayor cantidad de la población. En este contexto de creciente violencia, lo vamos a ir a desembocar en lo que va a ser el Operativo Independencia. El Operativo Independencia de 1975. Y esto quiero llegar ahí como un hito. El Operativo Independencia consistía en eliminar la guerrilla, el foco guerrillero que se había instalado, el RP, en Tucumán, ¿verdad? Ahora bien, ¿por qué es tan importante el Operativo Independencia? El Operativo Independencia, que había sido firmado por Estela Martínez de Perón, decía en su artículo 1, que esto es muy importante leerlo, dice que el Comando General del Ejército procederá a ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar, y o aniquilar el accionar de los elementos subversivos en la provincia de Tucumán. Ahí tenemos conceptos clave como neutralizar y aniquilar. ¿Por qué es tan importante el Operativo de Independencia? Porque fue el inicio de lo que se conoce como la Escuelita de Fama va a ser el primer centro clandestino instalado en la Argentina. Y allí, a partir de allí, se instalaron más de 600 centros clandestinos que con su funcionamiento, que muchas veces están temporarios, desaparecían, volvían a surgir otros, pero permanentes fueron 380 centros clandestinos que se instalaron en el país, de los cuales se instalaron en 11 de las 23 provincias. Ahora bien, sí, me gustaría contar... Esto que vos mencionas de estos dos conceptos, ahí mencionabas esto de aniquilar. Eso va a tener directa relación después con la desaparición directa, ¿no? Exactamente, porque con el Operativo Independencia es donde se aumenta la mayor cantidad de los elementos de la desaparición como mecanismo de tortura, digamos, de exterminio, de tortura, que tiene su base fundamental en lo que va a ser la doctrina de seguridad nacional. Ahora, cuando intento hacer el trabajo, vos sabés que quería establecer un marco de tiempo para limitarlo de cierta manera. Quería hacerlo del 76 al 83. Pero en Santiago del Estero me resultó totalmente imposible eso, porque las acciones represivas de desaparición de personas ya venían dándose muchos años antes. Tenemos con datos del Instituto de Espacio de las Memorias que desde el 73 al 76 desaparecieron en la provincia, ya habían desaparecido 17 personas. Y habían desaparecido 17 personas en la provincia. Y donde la represión va aumentando de escala, aumentando cada vez más de escala, y en donde la policía pasa a ser la policía política. Hay un estrecho vínculo entre lo que es la policía con la política, con el gobierno de turno, sobre todo. Y en este contexto, el Margaria y Schneider, que son dos sociólogos de la provincia,
que son sociólogos de la CONADEP, nos dice que la policía pasa a ser un auxiliar de la política, pasa a ser una herramienta fundamental para el control social dentro de la provincia. Y en este contexto, la policía se va a dividir en 5 departamentos. Tenemos el D1, D2, D3, D4, D5, siendo el D2 el Departamento de Informaciones Policiales. El Departamento de Informaciones Policiales, que es mejor conocido como DIP, se va a crear en 1972, por el cual era el gobernador en aquel momento, Carlos Schensten. Él va a crear lo que es el Departamento de Informaciones Policiales y en su artículo, en su reglamento, lo dice que, esto lo tengo que leer, dice que el objetivo de la DIP va a ser dirigir la reunión de información, procesarla, evaluarla y difundirla en la medida correspondiente y realizar tareas de contrainteligencia y confección de anexos y apartados correspondientes a la jefatura de los planes y órdenes de jefe de policía. O sea, era un organismo de espionaje. Ahora, ¿cuándo pasa, por ejemplo, la DIP? Era un simple organismo de espionaje, no tan simple como parece, porque va a llegar un momento donde la DIP va a sufrir una ruptura en donde deja de ser un organismo de espionaje para ser un organismo operativo. Operativo Claro, es parte de la represión. Pablo, cuando surge, ya surge con objetivos claros, evidentemente, Exactamente. ¿no? De reunir Y después información. algo que leía también ahí en tu artículo es que en realidad vos mencionas la creación de la DIP en el 72, pero que Sí. En realidad este tipo de prácticas, que me parece que también están a tono a nivel nacional, ya a principios del 70 ya se habían comenzado a realizar. De alguna manera es como que la DIP viene a poner un poco de orden en ese tipo de prácticas, quizás creándose con ese objetivo específico. Exactamente. Objetivo de control social también, ¿por qué no? Justamente se trataba de eso, de control de la población, de control social. Ante la creciente por ahí, la creciente protesta social también que estamos dentro de ese contexto. La DIP va a surgir en el 72 y se va a ubicar en Avellaneda 440. Avellaneda 440 está cerca de la Plaza Lorenzo Lugones, más o menos cerca de Roca, de la calle Roca. Pero tiene tiene un objetivo de, como dijimos antes, de espionaje, sirve de reunión de información para la policía. Luego va a ser trasladada a la Libertad 1069, que vendría a ser antes de llegar a la calle Colón, y luego, finalmente, en 1975, y aquí es un hecho importante, se traslada a Belgrano Sur 1162. Belgrano Sur 1162 para que ahí antes funcionaba la dirección de Minas. Ahí, para que te des cuenta, es Belgrano antes de llegar a la calle Alsina. Estamos hablando en pleno casco céntrico prácticamente, Sí. en plena ciudad donde la Belgrano siempre fue transitada. Ahora, ¿cómo ubicar un centro clandestino donde un lugar donde pasan miles de autos por día, donde transita gente? Y ahí vuelvo a retomar las palabras de Pilar Cavero, donde la relación, el estrecho vínculo entre centro clandestino de detención y sociedad, como queriendo dar una especie de mensajes a la sociedad también, cuando se ve que algo ahí pasaba, porque entraban, desaparecía gente, entraban y salían vehículos. Ahora, ¿cuándo surge esta ruptura de lo que la DIP pasa a ser como un órgano operativo? En 1973, aquí aparece un personaje fundamental durante este contexto que se llama Antonio Musazar. Surge como jefe de la DIP. Antonio Musazar, que ¿te acuerdas que te dije que la Escuela de las Américas, la Escuela de América venía a brindar cursos para el país? Brindaba cursos a militares, a jefes, a cuerpo de seguridad, brindaba cursos de adoctrinamiento se llama. Aunque no sabes quién fue a Buenos Aires a participar de estos cursos. Fue justamente Musazar. Y entre esos cursos recordamos que tiene técnicas como emplean la metodología del secuestro, la desaparición de personas, elementos de tortura, muertes, desaparición de cadáveres, y fue tan buen alumno, podríamos decirlo así de una manera, que Musazar va a ser el encargado de capacitar a la gente, al grupo de operaciones, lo que se llama, dentro de la provincia. Él va a ser el encargado
de transmitir esos conocimientos hacia el cuerpo policial, que va a trabajar junto con él. La DIP, por lo tanto, comienza ahí su mayor poco de participación, comienza en los años donde Musa Sar asume como jefe de la DIP. Ahora, ¿quién componía ese cuerpo, ese grupo de tareas, de lo que se le llama? Son personajes que van a ser muy nombrados durante los juicios por testimonio, son los mismos personajes de siempre. Musa Sar, Tomás Garbi, Ramiro López Veloso, cada uno con su puesto, Francisco Laitán, Roberto Díaz Cura, Juan Felipe Bustamante, por ejemplo. Ellos eran los que componían lo que se llamaba grupo de tareas, que se encargaban de esto, de la detención de las personas. Ahora, ¿cómo era el procedimiento? Y esto también quiero que me preste de cómo hacían la operativa. Ellos, en primer lugar, este grupo de lo que se llama comunidad informativa, que estaba compuesta por la policía, puede estar compuesta por el cuerpo militar, o hasta incluso también va a estar compuesta por la sociedad civil. Y ahí ya también hay que darle una mención especial en esto. A ver ahí, Pablo, sí, a mí también se me corta. Ahí Rita nos está diciendo que no escucha. Sí, ahí otra vez te has quedado sin audio. A ver si podemos retomar o hacer lo que has hecho hace rato, por ahí capaz que se te desconecta a lo mejor el auricular, porque no sé, no te estamos escuchando. A ver, Pablo, si podemos hacer lo mismo que has hecho hace rato, a ver si podemos retomar ahí la conexión, porque seguimos, no se te escucha igual. Si no, desconectarlo y volverlo a conectar. Por ahí a lo mejor, ahí, Ahí está. ahí sí. ¿Me preguntabas? Sí, entonces lo último que te hemos llegado a escuchar era que ibas a explicar cómo era el funcionamiento de la DIP. Bien, la DIP lo que funcionaba era esta comunidad informativa que estaba compuesta por la policía, los militares, y también participación de la sociedad civil. Eh, Ahí donde lo primero que se hace es detectar un blanco, una persona a la cual se le va a detener. La persona era detenida y llevada a un centro clandestino de detención, ¿verdad? Ahí quedaba en prácticamente calidad de desaparecido, por lo cual no se sabía cómo se encontraba, dónde se encontraba, porque esa información no te lo brindaba. Y lo que se hacía era enviar la información de la persona a la que se detenida a la comunidad informativa, lo cual va a ser la encargada de procesar la información y de enviar órdenes. Una vez que se envía la orden, una persona que estaba detenida puede haber pasado a otro centro clandestino, puede haber pasado a interrogatorios, en donde se trataba de buscar de extraer mayor información posible de quién, cómo era su participación política, con quiénes se reunía. Se trataba de buscar la mayor información posible y luego también tenían, ahí es importante, los destinos que tiene el secuestrado. Poder haber pasado a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, puede haber sido trasladado a otro centro clandestino, o en lo peor de los casos puede haber sido asesinado o en la calidad de desaparecido, como se encuentran miles de personas en la actualidad. O en el mejor de los casos, puede haber sido liberado. Y así tenemos relatos Bien. de personas, en lo cual pasaron de centro Pablo, y te clandestino a iba a otros. preguntar acerca de las características de esos detenidos. ¿A quiénes apuntaban? ¿A quiénes buscaban? Ahí se te ha vuelto a cortar, Pablo. Te sugiero que te saques los auriculares. Vamos a ver si a lo mejor tiene que ver con tu auricular, el sonido, pues la conexión, no sé.
aquí en Ahí seguimos. A ver, ahí. A ver, ¿sí me escuchas? Ahí se Ahí, escucha un poco mejor. ahí volvemos a retomar la conexión. ¿Me decías, ¿sí? ¿Ahí vos me escuchas? Porque tu conexión sigue trabada. A ver, los que están conectados que me vayan diciendo también si se traba o no la conexión. A lo mejor es mi conexión. Porque tu conexión se corta, Pablo. A ver ahí si te escuchamos. ¿Vos a mí me escuchas bien? No, yo por lo menos no puedo escuchar. No sé si es mi conexión o es tu conexión. A ver, sí puede ser. ¿Ahí se escucha puede ser algo? que retome un poquito. Ahí sí se te escucha. Se me escucha, perfecto. A vos se te escucha. Sí, lo que voy a hacer es tratar de dar unos datos de del la conexión. Instituto de Espacio de la Memoria. No sé si estás solo con el Wi-Fi o estás también con los datos, Pablo. Si puedes, igual estamos ya en los últimos 15 minutitos, así que si no tienes activados los datos, por las dudas, activa los datos también para que si se corta la conexión del Wi-Fi, podamos retomar con los datos. Sí. 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 A ver, ahí estamos de 10. Ahí te escucho perfecto. Mi pregunta, mi pregunta tanto era, ¿qué Ahora características tenían esos detenidos? O sea, ¿quiénes buscaban? sí, se pierde bastante la conexión, sí. Sí. Bueno, lo que podemos hacer entonces, Sí. vamos a salir y volver a entrar, Pablo, ¿sí? A ver si por ahí podemos mejorar la conexión, ¿sí? Ahí. ¿Se volvió la conexión ahí? Ahí sí. Bien. Como para ir cerrando, como para ir cerrando y dar unos datos que son curiosos. Tenemos El igual momento. unos minutos todavía, tranquilo. Bien, bien. Para dar idea de cuáles las edades de los detenidos desaparecidos, vamos a citar datos del Instituto de Espacio de la Memoria, en lo cual el 29% correspondía a jóvenes que se detuvieron entre los 14 y 18 años. Una aberración. Una persona de 14 y 18 años que fuera detenida y desaparecida. El 48% lo componían las personas de 19 a 24 años. El 20% lo componían personas de 25 a 35 años y el 3% de los detenidos lo componían personas de mayor de 35 años. Es decir, era la juventud de la que se atacaba. Era sobre todo a la juventud la que se atacaba a la que era el blanco, digamos, de la represión. Y según el género, también, esto es importante, durante 107 personas, 107 fueron los hombres que fueron detenidos y 61 fueron las personas que eran detenidas en la provincia. Y vamos a ver el accionar de la DIP de acuerdo a los años. En el 74 se detuvieron 9 personas, únicamente fueron las personas que desaparecieron. En el año 75 desaparecieron 55 personas. Mirá el salto abismal del 74 al 75. Estamos hablando de 55 personas en el 75. En el 76 se aumenta a 10 más. A 65 personas desaparecieron durante el año 76. Instalación de la dictadura militar. 77, 25 personas. En el año 78 y 79 se desaparecieron 9 personas. Hay otras 10 personas más que no tienen datos precisos de su año de desaparición. Bien, Por Pablo, lo tanto, y dentro
de todos de esos grupos de detenidos, hay algunos que han trascendido y que son casos conocidos, hay otros Exactamente. que no, por ahí a lo mejor brindar algunos casos particulares, el contexto también, no digo el contexto, perdón, me refiero al procedimiento, digamos, cuando, en qué momento, en qué circunstancias los detenían. No sé si también dentro de tu trabajo has especificado, por ejemplo, si dentro de esa cantidad, sobre todo en función de los más jóvenes, ¿no? Si tienen alguna directa relación con alguna agrupación, con alguna institución educativa, política. Exactamente. Y parte de lo que, bueno, la idea principalmente era detener a la oposición. La oposición que estaba nucleada en el MID, el Movimiento de Integración y Desarrollo, que era un partido opositor al gobierno de Juárez, a miembros del partido se detienen a jóvenes de la Juventud Guevarista, que era perteneciente también al Partido de Revolución de los Trabajadores, a ellos son los que, y después también a intelectuales, a periodistas, a jóvenes, los jóvenes sobre todo universitarios que van a ser desaparecidos. Y, por ejemplo, para citar dos casos en particular, y hay una diferenciación en lo que es lo que es la diferenciación entre lo que es un desaparecido y una persona que está muerta. Cecilio Kamenetsky, que ha sido, creo que fue detenido a los 17 años. Tenemos el caso de Cecilio Kamenetsky y de Mario Giribaldi. Cecilio Kamenetsky, después tuvo su paso por la DIP, en lo cual su cuerpo fue acribillado porque dice que con la justificación que hubo un intento de fuga. Su cuerpo fue llevado a la morgue y reconocido por su padre. Ahí tenemos un caso de un destino que es una persona que ha fallecido, que se sabe que ha sido asesinada. Pero de Mario Giribaldi, que también tiene prácticamente la misma edad, es una persona que hasta el día de hoy permanece en calidad de desaparecido. Y ahí no tienes no tienes la noción de cómo fue su fin. Si una persona está muerta o no. Entonces no tienes el cuerpo de la persona como para darle una sepultura, para realizar un funeral que son prácticas que vienen de los neandertal. ¿Me entiendes? Entonces, la condición del desaparecido destruye no tan solo al núcleo interno de la familia, sino abarca más allá del propio seno familiar. Según testimonio de familiares de personas que desaparecieron, ellos iban a buscar imagínate, auxilio a la policía, no lo va a buscar porque ellos son los encargados de eso. Iban a buscar auxilio a la iglesia, tampoco. Auxilio al Estado, a los jueces, menos. Entonces, en ese contexto de desesperación, en la que una familiar se desapareció y sin saber de qué hacer, también el grupo, el entorno, vecinos, amigos, todos, dejaron de hablarlo. ¿Por qué? Porque tienen miedo que le pase lo mismo. No me puedo relacionar con ellos. O sea, ellos notaron que parte de su entorno comenzaron a alejarse de ellos, a no tener participación, porque el objetivo principal de la desaparición de personas es justamente eso, generar terror en la sociedad. Eso te iba a decir, ¿cómo es ese mismo, el funcionamiento, bueno, el adoctrinamiento social? Básicamente eso, ¿no? Cómo esas estrategias que se empiezan a articular desde la doctrina de seguridad nacional comienzan a cumplir su objetivo, ¿no? A partir de la desaparición de personas, y esto que vos explicas con mucha claridad, cómo va repercutiendo en sus familiares, en sus amigos, en sus vecinos, en la gente cercana, y termina llevando o derivando en el silenciamiento. En el silenciamiento, exactamente. Y hay una cierta apatía también en la sociedad. Te voy a relatar el caso de Luis Garay, que fue la primera persona en que he entrevistado, y él me relata que, bueno, que entre su mecanismo de tortura, de los golpes que sufría, del traslado de un lugar a otro, del traslado de la DIP, al traslado al otro centro clandestino que va a ser la escuela de policías, en lo cual creo que hay una pregunta ahí donde dice si hubo otro centro clandestino, ahí lo vamos a llegar. Él iba trasladado de un lugar. Sí, Fátima te pregunta si es que hay datos de desaparecidos de ciudades del interior o son solamente los registros que existen de La Banda, Terma, Santiago.
No justamente del interior, o sea, no está ahondado en ese sentido de que de dónde eran pertenecientes de eso. Sin lugar a dudas, seguramente hubo, pero no tengo los datos específicos de dónde pertenecían, digamos, las personas que eran detenidas. Bien. Para decir, esta persona fue trasladada de un lugar a otro, pero no tan solo en la provincia, sino lo que me sorprendió es que, por ejemplo, pasó a Buenos Aires, a la cárcel de La Plata, en donde estuvo 3 años. Después pasó a la cárcel de Caseros, donde estuvo otros años más. Después terminó en la cárcel de Rawson, en Perú, en Chubut. O sea, ¿cómo una persona puede pasar de un lugar a otro? ¿Con qué necesidad? Yo, si no me entraba a la cabeza. Justamente eso, perder la noción del espacio-tiempo. Es terminar de desarticular todo el sentido del espíritu mismo de la persona, y como la palabra de la CONADER, es dejar de ser una persona que traslada de un lugar a otro, y en el medio de ese traslado, obviamente, las torturas, hay un simulacro de fusilamiento, que era uno de los mecanismos también que se lo utilizaba, y ahí donde relata Garay, es que lo llevan a la guarida, que no está considerada como centro clandestino, o puede ser que esté considerado centro clandestino, la guarida que pertenecía a una finca de la ITAM, que era uno de los grupos de tareas de la DIP. Ha sido llevado a la guarida, en donde vendado, se le realiza un simulacro como de que lo van a fusilar. Obviamente, todo lo que eso significa, esta persona pudo sobrevivir y pudo contar también de su pasar por el periodo. Pero tuve otra oportunidad de charlar con Alcira Chávez. Ella también estuvo en calidad de detenida, desaparecida, y pudo sobrevivir y contar después de años. Imagínate, pasaron años, como 30 años, para que las personas puedan relatar lo vivido, que no lo relataban por diferentes razones. Y en los juicios orales, que son testimonios, que son fundamentales para comprender la historia, ella relata de su pasar por estos represores, en donde hay una condición que por ahí es para abordarlo, en cuanto al género, sufre la violación, abuso sexual dentro como elemento de tortura. Sufre un abuso sexual dentro de estando detenida por grupo por grupo de tareas, y que, bueno, lo apunta a Francisco Laitán como el principal autor de esto. Y entonces el juzgado federal cambia también las carátulas de las causas en las cuales se desarrollan, y se empezó a comenzar a tomar en cuenta los abusos sexuales, la violación, como otro elemento también de tortura. Entonces, eso también es una connotación que tiene que tener en cuenta entre una diferencia de lo que fue un hombre y una mujer. Y otro caso también de mujeres que plantean la cuestión de género. La cuestión de género. Y la mujer que fue detenida también, Cristina Torres, creo que es. Cristina Torres, que fue detenida estando embarazada y sufrió un aborto por los golpes que sufría, por los elementos de tortura que sufría. Entonces es importante esto, abordar el sentido del género. Hay millones de cosas para ver de aquí, hay millones de cosas por investigar, y lo que te iba a decir que en el 2004, cuando se produjo el doble crimen de la Dársena, el juzgado federal intervino la DIP. O sea, la DIP no termina aquí en la Belgrano Sur 1162, sino después, a mediados del 78, se va a instalar en La Libertad 732. Luego va a pasar en el 83, finalizada la dictadura militar, en la Saspeña 568, que va a ser su último punto de ubicación. Y es allí donde se realiza el secuestro de 40.000 legajos durante el 2004, de personas que tenían información de personas de Santiago del Estero que databan de 5 décadas atrás. Nacían desde la década del 50, donde tenías información. Imagínate la cantidad de información que tenía, que se ha logrado secuestrar 40.000 legajos en la provincia. Esos legajos, si no mal no recuerdo, están en poder del juzgado federal, y también es interesantísimo para poder abordarlo también como fuente de investigación. Principalmente, sí, la idea de esta charla, la intención es poder generar dudas y certidumbre, poder generar curiosidad en la persona que me puede estar escuchando, pues justamente para eso, para que se pueda abordar, porque tan solo mi trabajo es
un pequeño chispazo en medio de una gran oscuridad. Hay Hay misiones, nuestros compañeros también nos van aportando, bueno, Pablo nos decía que el MID en Santiago en ese periodo también estaba integrado por dirigentes no peronistas, no juaristas, ¿no? Eso seguramente también tiene que sí. ver con lo que mencionábamos Ah, anteriormente de los brazos armados de los partidos políticos. Después Cintia lo que nos aporta es destruir la identidad, aniquilar el espíritu, es lo que moviliza la desaparición de las personas, borrarlas de la memoria social y del espacio político, ¿sí? sí, Evidentemente es un tema, como dices vos, que genera, ¿no? Que genera esta necesidad de seguir conociendo, de saber del periodo. Estamos ya en los últimos 5 minutos, Pablo, no te he avisado antes tampoco porque estábamos compenetrada con tu relato. Felicitarte por la investigación que has desarrollado, la verdad que es muy interesante y genera esto que vos dices, ¿no? Creo que incluso lo que te ha generado a vos al principio, transitar el camino de esta investigación que tiene que ver con el tema, con el periodo de la dictadura en nuestra provincia, y es lo poco que se habla de este tema. Entonces está buenísimo que vos lo traigas y que también invites a, a desarrollar trabajos en este sentido. exactamente. Y la intención fue mostrar tratar de ser lo más neutral posible, eso lo he dicho en principio, y dentro de un marco de total respeto, sobre todo a los familiares de personas que desaparecieron, a expresos políticos. Espero no haber dado a malentender nada. Simplemente era tratar de relatar como he dicho, una pequeña parte de la etapa oscura dentro de la historia de nuestra provincia. Ahora sí, una reflexión final. Me gustaría hacerte una reflexión final. Musasar ha sido múltiples veces condenado a cadena perpetua. Una persona que ya tiene una condena fija, pasada por el juzgado federal, estuvo condenado por miles de causas. Y vos sabes que hace una semana atrás, el miércoles de la semana atrás, pasaba por la calle Moreno, vendría a ser, antes de llegar a Rivadavia, y lo encuentro en la puerta de su casa, de su domicilio, como una persona común y corriente, como cualquier otro ciudadano, como cualquier otra persona en la provincia, parado en la puerta de su casa, sin custodia familiar, sin custodia policial, disculpa. Entonces, eso es importante, ¿por qué no pensarlo? No soy quien para jugar, pero ¿por qué no pensarlo de esa manera? Y por lo cual, cuán importante es nuestra historia, sobre todo para comprender los hechos del presente. Bien, bueno, Pablo, gracias. Y te pido que te quedes ahí para acompañarme en las últimas palabras que voy a dejar. Bueno, obviamente gracias a todos los que nos han acompañado en estas charlas. Obvio, Pablo va a quedar a disposición por ahí para cualquier consulta que tengan, porque nos hemos quedado sin tiempo para darles el espacio de algunas preguntas. Mira, ahí te dicen un segundo vivo, estaría buenísimo. Lamentablemente hoy es la última charla de este ciclo 2020, esperamos volver a encontrarnos, agradecer en principio al equipo de Charlas con Historia, mis compañeros, a Paulo, a Armando, a Fátima, a René, que son los que hemos estado a cargo de las charlas, a todos los que han pasado también por este ciclo de charlas, Héctor que está conectado por ahí también, a la doctora María Mercedes Tenti, Pablo que también está por ahí, Pablo Cabrera, Martín que estaba desde el principio también, María que nos está dejando saludos, a Luján Berre Nuevo, al licenciado Esteban Brizuela, Rodrigo Medina que ha estado la semana pasada, Estela Carbonell y Milagros Suárez, Enzo Guzmán, Emma Barrientos que estaba por ahí también, Alba Gallo que les mandamos un beso, Cintia Leiva que también nos estaba acompañando, a la magistra Adriana Medina, y bueno, vos Pablo, que hoy nos estás acompañando en este cierre, y a todos los que nos han colaborado para difundir nuestro flyer, las investigaciones, las propuestas, los proyectos particulares, instituciones, todos los que nos han estado acompañando en estos meses, desde el 17 de julio que hemos arrancado este ciclo hasta el día de hoy. Muchísimas gracias a todos, un año difícil para muchos, pero realmente deseamos que termine de la mejor manera posible y que nos encuentre con nuevos proyectos a todos. Así que muchísimas gracias a todos los que están ahí. Gracias, Pablo, por acompañarnos y ojalá que nos podamos ver a encontrar pronto, y están invitados el 14 de diciembre, 19:30, al lanzamiento de UNAI, Tiempo Atrás.
Gracias, Pablo, y Bueno, gracias a todos los que están por ahí. muchas gracias a vos, Sime. Muchas gracias, chicos. Nos vemos. Chao, chao.